¿Cómo están? Buenas tardes. Reciban la más cordial bienvenida a este webinar, la participación política de las personas LGBTI en el Perú rumbo al Bicentenario. El Jurado Nacional de Elecciones LGBTI Victory Institute y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PRONSEX, en el marco del proyecto Adelante con la Diversidad Sexual 2, con el apoyo de IVOS Latinoamérica y el financiamiento de la Unión Europea, impulsan, como saben, la Escuela de Formación LGTBI Empodera, que promueve la participación efectiva en el ámbito político y social de las personas LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales y trans, que aspiran a candidaturas para elecciones generales del 2021. Esta escuela, como saben, apunta a formación integral para fortalecer las capacidades y seguridades, liderazgos e incidencia, así como vocerías de personas y defensores de derechos humanos LGTBI, en especial de las personas trans e intersex, con un enfoque interseccional y feminista. En ese sentido, se pretende fortalecer para una efectiva participación ciudadana, política y social liderazgos LGTBI, especialmente de cara al proceso electoral 2021. Este webinar tiene como objetivo destacar la importancia de la participación política de personas LGTBI en el sistema democrático como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho, así como analizar la problemática, logros y desafíos de la participación política LGTBI en el Perú, especialmente en un contexto marcado por las desigualdades de género, evidencias en la pandemia, evidenciadas ahora en la pandemia del COVID y la proximidad del Bicentenario. Así también, como no, difundir la convocatoria y las postulaciones a esta escuela que está pronto a iniciarse. Para dar inicio, vamos a tener un bloque de saludos y bienvenida a cargo de las instituciones que nos vienen representando. Le he pedido, por favor, al señor Luis Ernesto Grillo, del Jurado Nacional de Elecciones. Él es licenciado en Educación, jefe de Servicios al Ciudadano del JNE, que por favor active su cámara para que nos dé las primeras palabras de bienvenida dentro del grupo que ahora nos darán el marco de este evento. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Me van a disculpar si me pueden habilitar la cámara, por favor. Buenas tardes tengan las y los representantes de las instituciones coorganizadoras de este primer webinar referido a la participación política LGTBI en el marco de la convocatoria del programa de formación política Empodera, dirigido a integrantes de la población LGTBI afiliados a las organizaciones políticas y sociales, promovido conjuntamente con PRONSEX, Victory Institute, IVOS y el valioso apoyo de la Unión Europea. Cabe resaltar que en el marco jurídico internacional y en esta Carta Magna reconocen el derecho a la participación política como fundamental, y ello supone no solo el reconocimiento de los derechos de toda la ciudadanía sin distinción alguna para elegir a sus representantes, así como para ser elegidos y elegidas, sino que éstas sean ejercidos plenamente, vale decir, en condiciones de igualdad. Sin embargo, cabe mencionar que hace poco se publicó la segunda encuesta nacional de derechos humanos, en la que se hizo por primera vez una medición sobre la orientación sexual de la población no heterosexual, siendo que el 8% de los peruanos encuestados se declaró no heterosexual. Asimismo, la población encuestada declaró que el 71% de peruanos considera que la población LGTBI es discriminada en el Perú, siendo una de las poblaciones vulnerables más discriminadas en nuestro país. No obstante, a pesar de que 7 de cada peruanos encuestados reconocen la discriminación hacia la población LGTB, las estadísticas revelan que si un ciudadano tuviera una empresa, 4 de cada 10 encuestados no estarían dispuestos a contratar a una persona trans y 3 de cada 10 encuestados no contratarían a una persona homosexual. En el ámbito rural y entre mayores de 40 años estarían menos dispuestos aún a contratar personas trans y homosexuales. Esto refleja sin duda desigualdades estructurales que se reproducen también en la percepción ciudadana cuando se trata de la participación de dicho sector de la población en el ámbito político.
pues según los resultados de la encuesta nacional sobre el estado de la ciudadanía en el Perú 2016, realizada por Ipsos Perú, a solicitud de la Dirección Nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, se advierte que un 80% de encuestados y encuestadas opinaba que poco o nada se respetaban los derechos de las personas LGTBI, y aún así un 40% señalaba estar algo en desacuerdo con quienes participaran en política, y solo el 12% estaba en desacuerdo. Ahora bien, se han advertido que en los últimos procesos electorales diversas limitaciones en el ejercicio de los derechos políticos de la población LGTBI cuando concurren a votar de acuerdo a los hallazgos identificados por el Observatorio Voto Trans del 2016 en 12 regiones de nuestro país, en virtud del cual se recogió también el testimonio de 155 personas trans respecto al ejercicio de su derecho al sufragio, se encontró que 39 de ellas reportaron haber sido discriminadas y o acosadas al momento de votar, 28% finalmente de la población encuestada, siendo la afectación más recurrente la exigencia de los miembros de mesa de explicar su identidad, llegando a reportarse casos de intento de impugnación de identidad, de expulsión del local de votación y hasta la inasistencia a la votación y asunción de la multa correspondiente con el fin de no sufrir un acto público de discriminación. Asimismo, los informes de las misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea reportaron casos de violencia contra candidatos y candidatas transgénero durante la campaña electoral, así como en redes sociales en las elecciones congresales extraordinarias 2020. En otros países como México o Guatemala, se han identificado también situaciones de discriminación o violencia contra candidatos y candidatas trans. No obstante, en los últimos procesos electorales, la participación política de personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en los procesos electorales, tanto nacionales como subnacionales, ha sido más visible en el Perú. Entre los años 2006 y el 2020 se han presentado 39 candidaturas públicamente visibles, de los cuales han resultado 6 electos. Por ello, los procesos electorales deben de desarrollarse bajo no solo el enfoque de calidad, sino de integridad, y que estos sean cada vez más inclusivos. Ellos deben suponer la disminución de brechas de participación y de representación. Por ello, hace pocas semanas se realizó una reunión de trabajo con representantes de las diversas organizaciones LGTBI en el marco de la elección convocada para el 11 de abril del año 2021, en la que se recogieron diversas sugerencias para fortalecer las capacidades con enfoque de género e interseccional y continuar impulsando espacios de formación política como el de Empodera, así como la sensibilización a la ciudadanía y a las organizaciones políticas, así como de desarrollar también iniciativas de manera articulada con dichas organizaciones. En esa línea, el Jurado Nacional de Elecciones ratifica su firme compromiso en garantizar los derechos políticos de la ciudadanía en su conjunto, especialmente en la población LGTBI, en un contexto tan difícil como la pandemia que enfrentamos. Por ello, resulta necesario, tal como lo ha recomendado la Defensoría del Pueblo, que el Congreso de la República apruebe una ley de identidad de género que haga posible el ejercicio efectivo de sus derechos políticos, pues una democracia debe procurar que todas las voces estén representadas. Finalmente, espacios como este contribuirían a visibilizar y reflexionar sobre la problemática existente, así como los retos y desafíos de la población LGTBI en cara al bicentenario de nuestra República. Muchas gracias. Muchas gracias por esa perspectiva desde el Jurado Nacional de Elecciones. Seguidamente, tenemos a Susana Chávez. Ella es directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX, así como secretaria ejecutiva del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, CLACAI. Adelante, Susana. Muchísimas gracias, George. Para mí es un honor estar en esta mesa y presentando esta iniciativa. Muchísimas gracias, Luis, y a través tuyo al Jurado Nacional de Elecciones, estimada Ailí del Instituto Victory. En realidad todos nosotros, desde nuestros espacios institucionales, venimos trabajando de manera conjunta, teniendo como propósito a que la participación política sea más amplia y representativa. Quiero agradecer también la presencia y participación de Alberto de Belaunde, congresista de la República,
del señor Vincent Rickenberg, consejero político de la delegación de la Unión Europea en el Perú, y de Marie-Paul Neville, que es una eterna acompañante de la sociedad civil y nuestras iniciativas. También de la señora Lorena Yáñez, coordinadora regional del proyecto Adelante con la Diversidad y representante de IVOS en Latinoamérica. Y sobre todo a quienes estarán acompañando y animando este evento, que son reconocidos activistas, políticos, políticas, LGTBI, Susel Paredes, Gaela Cari, Benis Andía, Santiago Balbín, todos ellos y ellas presentando su experiencia y su larga lucha por la igualdad, que realmente creo que son procesos que nos inspiran a generar este espacio. Este webinar que hoy nos convoca tiene dos objetivos. Uno es destacar la importancia de la participación política de las personas LGTBI en el sistema democrático como ciudadanos y ciudadanos en pleno derecho. Creo que es un punto central que anima este proceso. El segundo punto que quisiera también dejar colocado es analizar la problemática, logros y desafíos de la participación política de las personas LGTBI en el Perú. Que estamos, por un lado, en fechas muy extrañas y complejas e irónicas, ¿no? Próximas al bicentenario, lo que definitivamente nos podría decir que es como un corte necesario para el balance, pero también para mirar al Perú que queremos. Pero, de hecho, este análisis no está disociado de las desigualdades de género ni de la homofobia, ya también que lo ha señalado Luis, que aún prevalece en muchos sentidos, como tampoco de los impactos de la pandemia del COVID-19. Ahora es imposible hacer referencia a lo que ocurre en el país sin mencionar este tema, que tanto dolor nos está produciendo. Creo que como nunca, nuestra resiliencia y la capacidad de nuevos líderes mucho más comprometidos con la agenda de la igualdad y la justicia se hace urgente en el país. Es un imperativo y por eso creo que Empodera como iniciativa resulta oportuna, coherente y necesaria. Hasta la fecha hemos desarrollado 5 ediciones de Empodera y tenemos más de 200 defensores de derechos humanos LGTBI, quienes han pasado por nuestras aulas. Ahora, gracias al compromiso del Jurado Nacional de Elecciones, con quienes venimos aunando esfuerzos desde el 2016, y esto es bien importante porque son pocas las experiencias de tan larga trayectoria como el que tenemos ahora, y nuevamente con el apoyo de la cooperación europea, con el proyecto regional Adelante por la Diversidad Sexual 2, coordinado por IVOS, iniciamos un nuevo ciclo al que nos hemos adaptado a esta nueva realidad y que estoy segura que quienes están poniendo la cabeza y el corazón en esta iniciativa para que el distanciamiento social no nos afecte, lograrán que sus resultados se expresen en líderes mucho más habilitados y fortalecidos en este momento que resulta vital para nuestro futuro como sociedad. Con cierta satisfacción podemos decir que en nuestro país, aún con sus graves dificultades, se ha ido cambiando. Pues desde las elecciones generales del 2006, que por primera vez se registran candidaturas LGTBI visibles, hasta las elecciones complementarias extraordinarias del 2020, ha habido 39 candidaturas visibles de personas LGTBI, de las cuales 6 resultaron autoridades electas. Que eso no es suficiente, estamos totalmente de acuerdo, pero que podemos reconocer que este es un inicio, que no podemos dar marcha atrás, creo que es algo que no podemos definitivamente ignorar. Pues como todos, este proceso de cambios necesitan ser fortalecidos y tenemos que seguir avanzando, por lo cual no debemos de bajar la guardia, sobre todo en un contexto en donde se pone en cuestión la igualdad de género y se cuestiona la diversidad sexual. Por lo tanto, este componente tiene que estar dentro de nuestros imprescindibles, junto con la paridad y la alternancia. No quisiera terminar sin hacer un pedido. Difundamos en nuestros grupos y organizaciones esta oportunidad formativa, aunque ya me dijeron que hemos superado totalmente
las expectativas con más de 280 registrados. Hagan saber a los líderes y dirigentes con aspiraciones políticas que no desmayen, pero que también necesitamos que estos líderes se fortalezcan para que nos puedan representar y anímenos a que postulen a la Escuela de Formación LGTBI Empodera Perú 2020. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Susana. Seguidamente tenemos a Arely Partida. Ella es gerente senior de programas internacionales en el LGBTQ Victory Institute. Adelante, por favor, con tus palabras de bienvenida, Arely. Hola, George. Muchísimas gracias. Pues poco queda por agregar de lo que ya han platicado Luis y Susana. Voy a empezar por contar muy brevemente quiénes somos en el Victory Institute y qué hemos hecho, y quizás brindar una visión regional, porque no somos una organización que esté basada en Perú, sino en Washington, D.C. Hemos tenido la fortuna de trabajar ya con PROMSEX y este año con el Jurado Nacional en el Perú, pero el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo de empoderamiento. Lo que buscamos es empoderar a liderazgos abiertamente LGBTI para que lleguen a puesto de toma de decisiones. Y esto tiene muchísimas formas de concretarse en realidad en los hechos. Puede ser, ¿qué es un puesto de toma de decisiones? Puede ser desde el ámbito de sociedad civil hasta el ámbito de participación política, como es el caso de la visión de esta escuela que estamos, de la que estamos hablando hoy. Y me atrevo a decir que todas las cuestiones que se hablaron ya anteriormente por Luis y por Susana no son situaciones que pasan solamente en Perú, pasan a nivel regional e incluso mundial, ¿no? Creemos desde Victory Institute que la participación política y la participación ciudadana es un vehículo fundamental para llegar a la igualdad. No es el único vehículo, pero es un vehículo que nos aporta muchísimas herramientas y que abre el camino para que muchas otras cosas buenas y positivas sucedan detrás. Hemos trabajado desde el Victory Institute siempre de la mano con maravillosas organizaciones socias en distintos países de la región y hemos visto el impacto a corto plazo y a mediano plazo que tienen este tipo de escuelas de formación dentro de la política, desde una región hasta un país, desde lo micro hasta lo macro. Y estamos muy contentos, estamos felices de participar en este tipo de esfuerzos porque hemos visto personas que a lo mejor sentían que lo que estaban haciendo desde su activismo no tenía demasiado que ver con política o no querían animarse a dar ese paso extra y siempre han estado sorprendidas de que, bueno, es que el activismo y el trabajo que se hace desde sociedad civil y el trabajo que se hace desde lo privado muchas veces, pues ya es política y lo privado se vuelve público cuando muchos de nuestros derechos están siendo atacados, ¿no? Entonces, estamos muy emocionadas, estamos contentas de participar en este esfuerzo colectivo para brindar las herramientas necesarias a estos activistas para que puedan participar de manera activa en los procesos democráticos de Perú, de la manera que lo decidan, ¿no? Que entiendan que el cielo es el límite y que al final podrán participar desde candidaturas hasta participación civil. Y creemos que es muy, muy importante brindar estas herramientas. Estamos súper contentos de hacerlo de la mano de organizaciones tan comprometidas como PROMSEX y el Jurado Nacional. Y esperamos que, como mencionaba Susana, pues muchas personas ya se han inscrito para aplicar a la escuela, pero esperamos que muchas más apliquen y que podamos tener una generación diversa, rica, que aporte visiones desde muchísimos ángulos. Y estamos seguros que va a ser un éxito y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti, Arely. Y bueno, ahora sí vamos a tener dos rondas de intervenciones con las compañeras a quienes hemos invitado a un poco mirar cuáles han sido las cómo este contexto político ha tenido que ver mucho en su debatir, no tan solo de vida, sino también en su quehacer profesional.
Primero quisiera que, por favor, las 5 personas que hemos invitado activen sus micrófonos. Yo voy a dar y sus cámaras. Yo voy a dar una breve presentación de cada uno de ellos para luego poder tener una ronda de intervenciones, una primera ronda de intervenciones. Nos acompaña primero Alberto de Belaúnde, él es abogado de profesión, fue elegido congresista en el 2016 y reelegido para completar el mandato el 2020, con la segunda votación más alta en el país. Es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. También nos acompaña Susel Paredes, abogada sanmarquina, activista LGTBI. Por otro lado, nos acompaña también Gaela Cari, trans egresada de Derecho y Ciencias Políticas y titulada en la carrera técnica profesional de empresas. Actualmente preside la mesa de incidencia por la Ley de Identidad de Género y vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de la Juventud. Asimismo, también está Belisa Andía. Ella es directora ejecutiva del Instituto RUNA, candidata al Congreso en 2016 y candidata al Parlamento Andino en 2011. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña también Santiago Balbín, activista transmasculino no binario y defensor de los derechos humanos de personas trans, pertenece a la colectiva transfeminista No Tengo Miedo y a la coalición de voces por la equidad y la paz. En esta primera ronda, tenemos un par de preguntas que les pedimos a cada uno de ustedes pueda tener una aproximación, con unos 4 a 5 minutos de respuesta. ¿Por qué es importante que las personas LGTBI participen políticamente en el Perú del Bicentenario? ¿Cómo podemos aportar las personas LGTBI a la construcción de un mejor sistema democrático, especialmente en un contexto de pandemia? Empezamos por Alberto de Belaúnde, por favor. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todas, con todos y con todes. Quiero agradecer en primer lugar al Jurado Nacional de Elecciones por el compromiso institucional que ya desde hace algunos años muestra con la inclusión de la agenda de derechos LGBT. Quiero agradecer también a los amigos de Promsex, que están de quinceañeras, y agradecerles siempre por acompañarnos y por todo el trabajo que realizan. Y finalmente también a los amigos de Victory Institute. Me ha encantado ver a mi amiga Lely conectada con nosotros. Te mando un gran beso y abrazo a Lely, espero que esté todo bien por allá. Y agradecerle, por supuesto, a Victory por el apoyo que brinda a esta importante escuela. Al comienzo de la pandemia hubo una frase que se repitió mucho. Era casi un lugar común en los medios de comunicación y en la opinión de muchos líderes, ¿no? Que era que nos encontrábamos ante un virus democrático, ¿no? Porque le podía dar a cualquier persona, con lo cual esto era un virus democrático. Nada más falso, ¿verdad? Y el transcurrir de las semanas, el transcurrir de los meses, ha demostrado que este virus no tiene nada democrático, porque este virus es particularmente cruel con aquellas personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia, ¿no? Las posibilidades de verse afectado no solo por el virus mismo, sino por las consecuencias sociales que este virus está trayendo, son mucho más altas en las personas que ya sufrían algún tipo de exclusión. En el caso de la comunidad LGBT, creo que los casos que hemos visto en medios demuestran lo evidente, ¿no? En los días, por ejemplo, de la división de salida entre hombres y mujeres que estableció el gobierno, quedó absolutamente claro la situación de precariedad y discriminación que existía contra las personas trans, pese al discurso oficial que se daba desde los ministerios. En el caso
y por supuesto también la situación de precariedad económica que hemos visto y que acá hay muchos activistas que están trabajando para enfrentarla. En el caso de las parejas del mismo sexo, no hemos conocido distintos casos donde alguno de ellos, algún integrante de esas parejas fallecía e inmediatamente al dolor de la pérdida, a la incertidumbre de la enfermedad, se incluía también el estrés de saberse no reconocido por el Estado, con lo cual no solo no había posibilidad de acceso a una pensión de viudez o algún tipo de ayuda social, sino que además se enfrentaba en muchos casos a la familia biológica de la pareja que le quitaba los bienes, las propiedades o cualquier tipo de certidumbre que tenía en esa relación de pareja que se habían construido. Entonces, este tipo de coyunturas demuestran lo fundamental que resulta que las personas LGBT estemos en política, que estemos en los distintos espacios de decisión y que podamos tener incidencia. Somos la única población en situación de vulnerabilidad que no existe en ningún registro oficial del Estado, ¿no? Las comunidades indígenas amazónicas son parte de la encuesta nacional de hogares, del censo. Si uno desea tener información sobre adultos mayores, la información llega a tal nivel de detalle que un alcalde puede saber exactamente en qué cuadras de su distrito están las personas adulto mayor. Si uno quiere hacer incidencia con personas con discapacidad, se tiene información del censo, la información incompleta es cierto, pero ahí está, del Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Los únicos que seguimos siendo absolutamente invisibles somos la comunidad LGBT. Y eso demuestra que todavía la situación de exclusión, pese a avances puntuales que pueden haber habido en los últimos años, es muy grande. Y lo cierto es que si queremos tener un avance real, una incidencia real, necesitamos muchísimas voces comprometidas dentro del Estado o haciendo incidencia desde distintos sectores de la sociedad. He volado un tiempo, así que seguiremos con la reflexión en la siguiente intervención. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. En efecto, la visibilidad es importante. Y ahora seguimos con Susel. Susel Paredes, por favor, si puedes activar tu cámara, por favor. ¿Por qué es importante que las personas LGTBI participen en política en el Bicentenario? Básicamente por tres cosas, tres puntos muy importantes que creo que siempre insistiré en animar a nuestra comunidad a que participe en todos los niveles de participación política que existen, desde militar en un partido o en un colectivo, y muy necesario postular a elecciones generales, elecciones municipales, regionales. Es muy importante nuestra presencia porque la visibilidad nos hace existentes en el mapa. Como muy bien ha dicho nuestro congresista Alberto de Belaúnde, es necesario que nosotros estemos en distintos puestos, cargos, lugares estratégicos para poder visibilizarnos. Ese es el punto 1. Pero visibilizarnos, ¿para qué? Básicamente para dos cosas. Visibilizarnos para que se diseñen y se implementen políticas públicas. Esto se puede hacer desde tres lugares. Desde el Ejecutivo, a través de las políticas públicas que hagan, que formulen los ministerios. Puede ser a partir de leyes en el Congreso de la República, ordenanzas, ordenanzas regionales, provinciales, distritales, pero también a través de juicios que, digamos que de una manera más sofisticada se le llama litigio estratégico, pero son juicios. Entonces, en el caso nuestro,
como mujer lesbiana, activista y abogada, yo soy funcionaria pública y en cada ocasión que ha estado en mi competencia he tratado de incluir, no solamente desde el diseño de algún programa, política, etcétera, sino también la inclusión de personas de nuestra comunidad en el cuadro de trabajo de las personas, es decir, que trabajen para el Estado. Porque es muy importante que nuestra comunidad también sea valorada con sus aportes al desarrollo del país como trabajador, como servidor público, como servidora pública, como servidore público. Ya sea por un cargo de confianza, como existe en muchos casos, o como servidor a través de un concurso CAS o de una contratación por terceros. Igual es importante estar en el Estado, tener un compañero o una compañera, un compañero trans, una persona no binaria en el Estado es muy importante porque se eleve. Luego, como yo realmente no tengo ya mucha esperanza en el Congreso, a través de un proceso, de una acción de amparo con mi compañera que también es abogada, hemos optado por el litigio estratégico para hacer reconocer nuestro matrimonio que llevamos a cabo en el extranjero. Y finalmente, un tercer punto es el de la afirmación de la igualdad como derecho fundamental, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todos somos iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, esta igualdad es declarativa y como muy bien ha dicho nuestro congresista Belaúnde, seremos iguales literariamente, pero una pandemia demuestra la desigualdad. Entonces tenemos que trabajar para afirmar esa igualdad y reducir las brechas que al interior de nuestra propia comunidad existen, porque yo creo, es mi opinión, que las personas lesbianas y gays tenemos una situación de mejor posición en la integración, en la inclusión, y que nuestro trabajo debe centrarse en las personas trans para poder no solamente tener normas, sino que estén incluidas en las posibilidades de trabajo que existan dentro del Estado. En efecto, Susel, la representatividad y en la diversidad es lo que justamente va a hacer que aquellas cosas que se excluyen actualmente de la política pública y del Estado puedan finalmente verse representadas. No se olviden, a quienes nos siguen, por favor, en las redes sociales, puedan hacer sus preguntas por escrito, que luego se las haremos llegar a las personas que nos acompañan en la mesa. Seguidamente quisiéramos escuchar la opinión de Gaela. Por favor, Gaela, si puedes activar tu cámara, para mirar acerca de cuál es la importancia de las personas LGTBI participen en política y sobre todo, cómo podemos aportar en la construcción de un sistema democrático en un contexto como la pandemia. Imainaya Ñañaykunas, Taraykunas, Sutimi, Gaela, Tracatia Serrana, ¿cómo están amigos, amigas, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras? Mi nombre es Gaela, soy una joven trans afroandina. Yo creo que la pregunta no solamente debería ser ¿qué queremos personas LGTBI en política? No, sino qué cosa van a hacer las personas LGTBI en política, qué es lo que queremos construir dentro de la política. O sea, no bastan cuerpos LGTBI, no bastan personas lesbianas, trans, en espacio de toma de decisiones. Ya el Congreso ha tenido varias personas LGTBI, algunas closets, algunas visibles, que poco o nada han hecho por las personas LGTBI y que poco o nada han hecho por tumbarse este sistema asesino y terminan
terminan haciendo una política muy cómoda a un sistema que en la práctica es nuestro asesino, a un sistema que en la práctica es el que genera las desigualdades en las que viven las personas LGTBI. Entonces a mí me parece que más allá de preguntarnos por qué es importante personas en política, necesitamos también dar una respuesta de qué cosas tienen que hacer las personas LGTBI cuando ingresen a política. Y yo creo que ahí lo fundamental es tejer una alianza amplia, grande y extensa con otros movimientos sociales, ¿no? Una alianza que nos permita construir la igualdad, que nos permita poder también interpelarnos desde el cariño, con fuerza, con coraje, con rudeza, pero interpelarnos al fin y al cabo, ¿no? Y eso pasa también por decir las cosas con claridad, con mucho cariño, pero también con mucha firmeza. Y ahí sí creo que es necesario que seamos críticos y autocríticos con nuestros liderazgos, con los liderazgos que tenemos a los costados, con las cosas que estamos haciendo en política, somos responsables por las acciones que desarrollamos dentro de la política, ¿no? Porque en la práctica, al final, hay personas que siguen en situación de desigualdad, de precariedad y de vulnerabilidad, y no importa cuántas personas LGTBI hayan llegado a cargos, la vida de las personas LGTBI que menos tienen no ha cambiado. Sigue siendo aplastada por un sistema capitalista, patriarcal, extractivista, y a eso deberíamos apuntar cambiar, ¿no? Entonces creo que hay que ocuparnos para que haya más personas LGTBI en política, pero también personas LGTBI que la tengan clara y que luchen por una sociedad en la que la interseccionalidad sea el medio de lucha, ¿no? En el que la agenda de los docentes sea de nuestra preocupación, en la que la agenda de las compañeras trabajadoras ambulantes sean de nuestra preocupación, en la que la agenda de las personas indígenas sea de nuestra preocupación, en la que la agenda de los trabajadores, de las agroexportadoras, de los agricultores, de los pescadores, de los taxistas, de los adultos mayores, de las mujeres, de las juventudes, de las niñez, de los adolescentes, sea también de nuestra preocupación. Porque, ojo, las personas LGTBI no solamente somos LGTBI, hay personas LGTBI pobres, hay personas LGTBI con discapacidad, hay personas LGTBI adolescentes, jóvenes, hay una niñez LGTBI que necesita que nosotras nos cuestionemos desde el cariño, pero también desde la firmeza. Eso creo que es fundamental, ¿no? Y pasa por hacer una alianza que nos permita reconocernos, que nos permita interpelarnos, que nos permita también ser críticos y autocríticos, ¿no? Hay que seguir revisando. Yo todos los días reviso a cada momento las cosas que propongo, que digo, que hago, ¿no? Es parte de una dinámica que se tiene que hacer práctica, continua y permanente. Gracias, Gaela. En efecto, esa interseccionalidad que se expresa en las alianzas y en nuestra propia interpelación es lo que a veces se torna en un desafío. Belisa, querida, si puedes prender tu cámara, por favor. Quisiéramos ver tu punto de vista respecto a la importancia de participar políticamente en un Perú del Bicentenario y cómo podemos construir un sistema democrático, especialmente en un contexto de pandemia. Es importante participar porque nada nos es dado de manera espontánea ni nos ha caído por gracia. Yo creo que todo lo que se ha logrado en la vida, especialmente por las comunidades discriminadas y excluidas, es por la lucha. Y además porque ha habido todo un salto desde la comunidad de la diversidad sexual y de género, en que lo personal era más bien objeto de autocensura, autodiscriminación. Se sentía mucha vergüenza por esta situación en que vivíamos. Y el gran salto es en que lo personal lo hemos hecho político, lo hemos proyectado en lo político, y más bien esto ha evidenciado unas grandes brechas sociales, políticas, económicas, culturales. Se ha evidenciado la gran discriminación y exclusión social de muchos grupos de diferentes, digamos, grados. Entonces ya en esta nueva situación hemos tenido el concurso de muchos activistas que han ido
dando, digamos, pautas para llegar a los estadios en que estamos ahora, en que la sociedad ya ha ido de alguna manera siendo más tolerante frente a nuestros derechos. Y en esto debemos contribuir de manera más consecuente y sostenida, porque si bien estamos en un sistema democrático, es un sistema democrático en lo formal. Tal parece que sea un cascarón porque realmente no está exento de contenido, y el contenido le dan las personas, pero personas con principios, con valores. Y en eso tenemos que contribuir en la situación actual, que está de manera muy fuerte afectada por este distanciamiento a causa de la epidemia, reconectarnos, ver la manera de seguir activando de nuestros espacios en todos los ámbitos, porque de nada vale llegar a los niveles de poder si es que no tenemos una base social. Entonces, que tenemos que trabajar esa base social en los distintos ámbitos, con gente que tenga, digamos, valores y principios, y adecente la política. Porque ya hemos visto que la democracia, cuando es capturada por bandas delincuenciales, se vacía de contenido. Entonces yo creo que no solamente basta, digamos, un sistema graficado de manera formal, pero que es carente de contenido como lo hemos visto. Una democracia en ese extremo no sirve a nadie. Gracias, gracias, Belisa. Efectivamente, la base social es un desafío, es una de las cosas claves para poder justamente articular con lo que estamos convencidos que podemos aportar desde nuestras comunidades. Santiago, por favor, si puedes activar tu cámara. Quisiéramos tener tu punto de vista respecto a la importancia de la participación política y cómo aportar en una construcción de un sistema democrático. Bueno, de hecho, para responder esto, es que hablar de la participación política, como en algún momento lo dijo Nelly, no solamente es una participación dentro de los partidos, sino también es una participación como ciudadanos para manifestarnos o para denunciar situaciones injustas y también estar en espacios de decisión, ¿no? Si no estuviéramos en estos espacios de decisión, quizás los grupos conservadores estarían ahora teniendo muchas más políticas que van en contra de nosotros, ¿no? De hecho, es como tomar en cuenta esto de que estamos en una disputa y que estamos en una resistencia. Y creo que también es muy importante que en esa participación política nosotros tengamos en cuenta de que, como lo dijo Gaela, como lo dijo Belisa, hay que formar bases en donde se sepan qué tipo de cosas nos oprimen, ¿no? De hecho, a las personas TTI LBG vivimos en una sociedad que prácticamente nos ha obligado a llevar una heterosexualidad obligatoria y nosotros hemos transgredido esa heterosexualidad obligatoria a la que hemos venido siendo oprimidos. Y de hecho, hay otro tipo de sistemas de opresión también que nos transversalizan, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque yo, tanto como Gaela, como Belisa, y como Alberto, y como Susel, somos personas que estamos en un espacio de privilegio. Y somos unas personas en espacio de privilegio porque tenemos voz, y porque se nos escucha, y porque de cierta manera existe un discurso que levantamos. Y desde ese punto saber qué luchas estamos levantando como personas que manejan estos discursos, ¿no? Desde el sentido de que la desigualdad también se va desde los comentarios o las posiciones que tomamos, desde las decisiones que tomamos. Y yo creo que en ese aporte debe estar el saber que no solamente la heterosexualidad obligatoria es la que nos oprime, sino que las diversas formas de opresión como el capitalismo, como el patriarcado, como la misoginia, como otros tipos de sistemas también nos oprimen. Y creo que en ese punto es hablar de que las personas trans en esta participación tienen muchos retos y desafíos porque no estamos en el mismo punto que las personas cisgénero, y en este punto lesbianas, gays y bisexuales. Y es hablar desde que es tener esa visión y de cómo la participación política, sabiendo también nuestras limitantes,
es importante. ¿Y cómo podemos hacer una participación política no necesariamente partidaria? Y como lo dije, es también desde la manifestación, desde la denuncia, desde ir denunciando las cosas injustas que nos pasan y también levantando agendas y problemáticas sociales que nos ocurren. Y visibilizar esto es importante, porque muchas veces el Estado habla y invisibiliza cuáles son las vulneraciones que sufrimos. No podemos permitir esto, no podemos permitir que nos silencien, no podemos permitir que nos sigan persiguiendo y no podemos permitir que nos invisibilicen de las políticas públicas. Es muy claro que sí es importante que existan políticas públicas, pero también es claro que debe existir una base social que lleve estas luchas y que estas luchas sean conjuntas y en comunidad. Es también importante, creo, tener en cuenta, como dije, que no solamente es el tema LGTB o TTI-LBG el que tenemos que levantar, sino que también tenemos otras opresiones que vivimos y que también son problemáticas sociales. Esas problemáticas sociales también tenemos que verlas entre nosotros y nuestras diferencias entre nosotros. Y es desde esas diferencias el qué persona está en un espacio de privilegio y poder y que puede hacer cambios y transformaciones desde ello, sabiendo la reparación que merecen las otras poblaciones que han sufrido históricamente. Gracias, gracias. Gracias, Santiago. A ver si pedimos a nuestros compañeros que pueden, ahora sí, activar el video. Ahora sí, estamos aquí nuevamente. Gracias, Santiago. En efecto, hay cuestiones que tenemos que poder mirarnos desde posiciones de privilegio que hacen que a veces no podamos ver aquellas situaciones que otros compañeros atraviesan. Y cuando estamos en puestos de poder, estas no salen a la luz. Pero, ¿qué ocurre con ustedes a nivel personal? Hemos visto un poco esta importancia a nivel general, pero a nivel personal, ¿cómo valoras, ya como una segunda ronda de intervenciones, quisiéramos ver cómo valoras tu experiencia en participación política como persona visiblemente LGTBI, no necesariamente como participación política en un contexto, en un proceso electoral, sino también como defensor de derechos humanos en algunos casos, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales desafíos superados desde ti, desde tu experiencia? Alberto, por favor. Gracias por el pase. Bueno, es un camino lleno de aprendizajes, ¿no? Efectivamente estás en una situación de privilegio que, como bien ha señalado Santiago, y que tienes que tener muy presente, porque justamente es lo que te permite renovar tu compromiso con la causa en el día a día, ¿no? Igual vas a ser objeto de todo tipo de insultos, acusaciones o descalificaciones para quitarte incidencia, ¿no? Desde discursos de odio en las redes sociales, los cuales tienes que soportar diariamente. Puedes tener algún tipo de experiencia desagradable, como la que me tocó vivir con el grupo de la Resistencia en las calles frente al Congreso, hasta políticos que van a intentar descalificarte como un intermediario válido, señalando pues que tú solo hablas de determinados temas y tratando como de jerarquizar los derechos humanos, señalando que los derechos humanos de las personas LGBT no son importantes, ¿no? Y ahí lo que uno tiene que hacer es ser muy firme en su compromiso, buscar aliados, buscar incidencias, articular siempre con sociedad civil. Creo que ahí está la principal, en el activismo está la principal energía que nos permite trabajar a quienes estamos en puestos públicos. Hay que también ser estratégicos, buscar alianzas con otros sectores donde podamos encontrar aliados pese a que hayan temas que nos separen mucho, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cuando conseguimos el decreto legislativo 1323, que está vigente,
que es la norma contra los crímenes de odio, lo conseguimos a través de una ministra de Justicia Social Cristiana, de un partido más conservador, y con la firma del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, hay logros que se pueden ir consiguiendo y que dependen mucho de cuán estratégicos podamos ser. En el Congreso reciente, ¿no? Cuando se logró, gracias a la presión de la Defensoría del Pueblo, de los activismos, de la prensa y del propio Congreso, que el Poder Judicial retroceda en lo de las reglas de Brasilia, uno de los elementos que ayudó a generar presión fue la decisión de la Comisión de Justicia de citar al presidente del Poder Judicial para que explique esta decisión. Y eso implicó articular con congresistas de distintas bancadas, con los cuales muchas veces no compartes mayor agenda política, pero tú tienes que lograr que los temas de derechos humanos, los temas de la comunidad LGBT, sean relevantes y sean atendidos por personas incluso con las cuales tienes todo tipo de discrepancias, ¿no? Y eso es una lección que vas aprendiendo en el tiempo. En mi caso, como autoridad, ¿no? El lograr tener incidencia y el lograr aprovechar el espacio en el que te encuentres, la oportunidad que aparezca para poder ser más efectivo. Y ayuda mucho también, creo, el lograr el reconocimiento de tus pares y también de la ciudadanía en varios temas, ¿no? Por ejemplo, Susel es reconocida por ser una funcionaria pública aguerrida, valiente, por ser una persona sincera, que siempre dice lo que piensa, y eso le da mayor peso al momento que se expresa a favor de unos temas LGBT. Mi enfrentamiento al fujimorismo en el Congreso pasado me dio cierto reconocimiento ciudadano que me ha permitido ser el segundo congresista más votado del país y que me permite que cuando hable estos temas, gente que normalmente no le prestaba atención, no le interesaba o estaba simplemente en contra, abre un poco más la mente para escuchar esos temas, concientizarse y cambiar de opinión. Y es algo que pasa en muchos países, ¿no? Claudia López, por ejemplo, en Colombia, actual alcaldesa de Bogotá, abiertamente lesbiana, tiene un peso político muy grande por su enfrentamiento a la parapolítica, ¿no? Y eso le ha permitido ser una voz con mucho peso cuando habla de temas LGBT. Lo mismo con Manuel Canelas en Bolivia, Jaime Pará en Chile, la propia Tamara Herrián en Venezuela, que es una abogada especialista en hidrocarburos y en temas económicos, y es la primera diputada en América Latina abiertamente trans, y el tener este peso político te permite tener una mayor incidencia cuando se habla de los temas LGBT. Por supuesto, creo que es muy importante incidir para las personas de la escuela que no solo se hace incidencia y no solo se trabaja y no solo se pueden cambiar las cosas desde la política de representación, ¿no? Funcionarios públicos comprometidos en toda institución del Estado es necesario también el litigio estratégico, como ha señalado Susel, es necesario desde el activismo o desde la sociedad civil contar con personas comprometidas con la causa. Finalmente, en política creo que lo fundamental es lograr entender que en estos temas tenemos que trabajar, y incido un poco en la idea inicial de esta intervención, trabajar con gente que no piensa como nosotros, ¿no? Y que puede tener partidos, afiliaciones distintas, agendas distintas. Creo que Manuel Sicha en Lima, con la mesa a favor de las personas LGBT, lo ha demostrado como un ejemplo exitoso, ¿no? En esa mesa incluso participa gente de partidos insospechados, pero que se está consiguiendo resultados, ¿no? Consiguió la ordenanza contra la discriminación que había estado congelada en Lima por varios años. Y eso es lo que hay que ver, ¿no? Cómo ser estratégicos para plantear incidencias más amplias y efectivas. Muchas gracias.
En efecto, ese diálogo político tan importante, Alberto, para ver cómo en la estrategia poder justamente aprovechar el momento de colocar algún avance. Susel, ¿cuál ha sido tu experiencia como funcionaria, personalmente? ¿Cuál ha sido ese desafío que te representa o que has tenido más fuerte dentro de tu carrera política? Bueno, en primer lugar, aquí con la compañera Belisa, Belisa fue la primera mujer trans que postula al Congreso de la República y yo fui la primera mujer lesbiana en postular al Congreso de la República el año 2006. Entonces, Belisa y yo, ella desde el Movimiento Nueva Izquierda y yo desde el Partido Socialista, creo, y seguramente ella tal vez comparta conmigo esta impresión, es que para la participación política partidaria, estoy hablando de la participación política partidaria, requirió un trabajo, un desafío importante, porque primero había que posesionar el tema de los derechos humanos LGTB dentro del programa del partido y sustentar ante nuestros compañeros y compañeras que era un tema necesario y que debía estar en el programa que íbamos a presentar al Jurado Nacional de Elecciones. Eso también fue muy importante porque tuvimos que conversar con los compañeros y compañeras obreras, obreros, con los compañeros de los distintos comités que tenía el partido, con el comité de programa, de economía, etc. Y hacer sentir que era necesario que tuviéramos una representación y que el partido asumiera la necesidad de poner una candidatura. En el caso del Partido Socialista fueron 3 candidaturas. Estuvimos juntos los 3, compañera Hanna Villazán, el compañero Tito Bracamonte y quien les habla. En el Movimiento Nueva Izquierda estuvo Belisa. Y eso creo que fue muy importante para el debate en esa época, donde, bueno, fue la primera vez, nos llamaban para preguntarnos cosas, bueno, desubicadas para nosotros ahora, ¿no? Pero que en ese momento la prensa consideraba, y el debate político consideraba como muy, muy novedoso. Entonces, primer desafío dentro de un partido político, posicionar la agenda y que esta agenda entre al programa. Luego, participar en los procesos de democracia interna, porque uno tiene que someterse a la democracia interna para poder participar. En mi caso, fue una propuesta del Comité de Diversidad Sexual del Partido Socialista que surgió esta candidatura. Y luego tenemos también resistencias dentro del propio partido, porque dentro de los partidos políticos también existen diferencias al respecto, existen resistencias sobre el tema. Entonces, había que explicar a cada compañero, a cada compañera, era un tema complicado, pero creo que el frente interno lo pudimos manejar bien, y el frente externo, increíblemente para mí, el frente externo, es decir, salir a las elecciones y postular y debatir, fue mucho menos complicado que el propio frente interno, porque había que convencer, había que persuadir dentro del partido para que la participación de nuestra comunidad tuviera un lugar. Luego, es cierto que siempre nos van a atacar. Nos van a atacar adentro, nos van a atacar afuera. ¿Siempre por qué? Porque la naturaleza humana indica que todos somos iguales, pero diversos. Entonces, hay muchas opiniones y hay que respetar todas las opiniones. Incluso, yo estoy en la posición en que así la opinión diversa a mí genere un insulto contra mi persona, yo tengo
que escuchar esa opinión, porque es muy importante escuchar a quien piensa diferente. A quien piensa diferente desde el lado donde estamos, porque es, digamos, natural y comprensible que haya una resistencia al exterior. Por eso hablo dentro de la política partidaria, ya que estamos hablando de política, yo ahora me refiero a política partidaria, que hay un frente interno que en mi opinión es más complejo que el frente externo. Finalmente, yo concuerdo con el compañero Santiago Balbín en que hay que trabajar con distintos organizaciones, movimientos, etcétera, ¿no? Bueno, nuestra alianza natural ha sido con el movimiento de mujeres y con el feminismo. Entonces, sin embargo, ahora, en estos momentos políticos que estamos viviendo, creo que es necesario, frente al autoritarismo, frente a la corrupción, frente a los monopolios, que tengamos una alianza entre las organizaciones y partidos, desde las fuerzas progresistas, desde las fuerzas del centro izquierda, desde la derecha liberal, a fin de que en cada partido siempre esté posesionada dentro del programa de cada partido nuestra agenda de derechos. Y finalmente, señalar que siempre vale la pena participar. Siempre vale la pena participar, aunque te cueste la piel hacerlo, pero hay que participar. En efecto, Susela, a veces nos cuesta la piel dentro de los mismos partidos, como dices tú, en el frente interno, colocar nuestra agenda. Y vaya que lo pueden decir muchos de ustedes. Gaela, ¿cuáles han sido tus principales, cómo valoras tu experiencia en la reciente participación, en el reciente proceso electoral? ¿Y cuáles han sido los principales desafíos que has podido superar? Me resulta bastante complicado responder a eso desde lo LGTBI nada más, porque a mí se me complica mucho hablar sobre género sin, yo no puedo hablar de géneros sin hablar de racismo, de interculturalidad, de intergeneracionalidad, de interculturalidad, ¿no? Porque finalmente no solamente soy una persona trans pobre, indígena, joven, migrante, hija de padres campesinos, y eso implica que dentro de mi misma cuerpo hay distintas identidades que se intersecan y que al mismo tiempo generan algunas limitaciones en medio de un sistema capitalista, extractivista, patriarcal. Yo he tenido que enfrentarme así como quienes compartimos este diálogo, a varias limitaciones, ¿no? Y creo que la principal ha sido el dinero, no la más fuerte, pero sí el dinero, los recursos económicos, porque mientras hay otros candidatos y otros políticos que tienen para poder llenar todo Lima de afiches y de gigantografías, nosotros no teníamos ni siquiera para un volante. O los recursos logísticos, ¿no? Para poder contratar personas que puedan hacer un video o manejar algunas redes o hacer algún tipo de campaña electoral o política, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con los prejuicios, con la violencia. Nosotros en campaña hemos sufrido desde amenazas en redes sociales, desde transfobia en los medios de comunicación y en las redes, hasta intentos de violación, golpes en las calles, y eso ha significado violencia en la práctica, ¿no? Significan obstáculos para vivir, pero también para hacer política, ¿no? Entonces resulta ser bastante complejo hacer política en medio de un sistema que genera obstáculos y limitaciones al momento de hacer política, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es necesario que podamos interpelarnos, ¿no? Y poder entender que no solamente la pasamos mal por ser personas LGTBI, sino por ser personas LGTBI pobres, sin dinero, sin oportunidades, sin haber tenido la posibilidad de poder terminar los estudios, la universidad, sin contar con un empleo
o un trabajo digno, sin estar en las planillas, ¿no? O sea, y eso debería también ser parte de nuestra reflexión, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me pregunto, ¿cómo es posible que Alberto, siendo el segundo candidato más votado, no pueda poner iniciativas legislativas LGTBI en ese Congreso? O sea, yo creo que oportunidades sobran, ¿no? Y cómo sí puede votar en contra de la vida y los derechos de trabajadores de agroexportadoras, ¿no? Y en las agroexportadoras también hay LGTBs, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas necesitamos preguntarlas más en un contexto en el que nos da limitaciones para algunas más que a otras personas LGTBI, ¿no? Creo que es necesario y es válido que vayamos tejiendo esta necesidad de reconocernos, de también reconocer desde dónde venimos, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, con quienes estoy compartiendo este diálogo y yo me siento muy agradecida con Belisa, con Hanna, que son quienes han dado la pelea antes que yo, con la misma Susel, aunque tenga mis discrepancias con Susel, creo que ha abierto un camino para las personas LGTBI, ¿no? Y creo que se reconoce el trabajo, el aporte, la historia, la lucha que han tenido, y creo que desde ahí nacemos, ¿no? El camino no empieza con nosotras, no empieza con nosotros, no empieza con nosotros, pero al mismo tiempo también hay una necesidad de ser conscientes del papel y del momento en el que nos encontramos, como lo decía Santiago, ¿no? Tenemos una responsabilidad porque finalmente hay un sector que nos escucha, ¿no? Y eso, y más allá de que nos escuche, también espera de nosotros que hagamos política para poder construir una sociedad con igualdad de oportunidades y condiciones para todos, para todas y para todos, no solamente para el gay de mi clase, sino también para ese maricón de barrio, de sectores populares, para esa lesbiana, para esa leca, para esa compañera que está en los conos, para esa traca que no tiene para poder cambiarse en el aparato judicial su documento y que sí necesita y que sí requiere un mecanismo rápido, seguro y gratuito de cambio de nombre. Entonces, creo que eso tiene también que ser parte de nuestras reflexiones. Gracias, Gaela. En efecto, de ahí la importancia de la ley que previene y sanciona el acoso político también en una coyuntura como la que colocas. Belisa, desde tu experiencia, ¿cuáles han sido los principales desafíos personalmente en tu participación, en la participación política, en el proceso en el cual has participado? Bueno, en el 2006 que participamos fue toda una novedad en el ámbito político. Se lograron unas miradas y proyecciones diferentes. Yo creo que logramos visibilizarnos como sujetos políticos, por un lado, y por otro, que nuestras demandas pudimos vincularlas a la esfera de los derechos humanos. Esto fue un gran cambio. También logramos integrarnos a los movimientos sociales con un movimiento de la diversidad sexual y de género. Y yo creo que lo que no se nombra no existe, ¿no es cierto? Pero entonces logramos existir desde que fuimos nombradas en distintos ámbitos. Fuimos llamadas a la televisión, a la radio, a los diarios, dimos conferencias, talleres, y entonces tuvimos una amplia presencia y eso creo que hay que continuarlo y profundizarlo. Ya estamos en el escenario político y tenemos que persistir en ello, porque si no ocupamos ese espacio, simplemente vamos a desaparecer. Yo creo que tenemos que impulsar más acciones dentro de la esfera política. En el ámbito de los desafíos, para mí fue bastante tedioso, aparte que tuvimos una exposición bastante positiva, porque yo creí que nos iban a apabullar. Tuvimos una presencia, si bien novedosa,
los medios un poco que intentaban banalizar nuestra presencia, un poco que pedían que agarráramos el colorete, el maquillaje, que habláramos de nuestra vestimenta, y yo tenía que hacer mucho esfuerzo para focalizar la entrevista o la atención que teníamos al hecho político. Por otro lado, intentaban que conflictuáramos con el candidato de turno, que era Ollanta Humala. Sus padres habían hecho una declaración bastante fuerte en el sentido de que iban a mandar al paredón a los homosexuales. Entonces querían que yo opinara sobre este hecho atribuyéndolo también al presidente. Entonces se dieron muchas entrevistas que nunca salieron porque nunca, digamos, opiné en ese sentido, porque Humala en ese momento no tenía esa misma opinión, por supuesto. Lo otro era que al interior del partido, y ya lo ha graficado un poco Susel, si bien habíamos sido invitados para integrar la lista parlamentaria, había mucho conflicto que yo no lo sentí en ese momento. Parecían que las cosas iban de manera paralela. En algún momento el presidente del partido Moreno me acompañó en una de las entrevistas, pero después el resto, digamos, de candidatos a las listas nunca se acercaron a mí. Yo creo que había bastante incomodidad porque la candidatura de una travesti opacaba la propuesta política del partido. Y eso un poco que me distanciaba, digamos, del partido. Y además el hecho de que las propuestas que nosotros llevábamos no las terminaban de incluir en el programa general político del partido. Y muchos de los trabajos que yo hacía me los dejaban de lado. Tenía que estar yo constantemente haciendo presencia para que nuestras propuestas pudieran ser incluidas en muchas mesas de trabajo que se estaban dando. Sí, pues no fue una candidatura en lo interno. Es cierto lo que dice Susel. Se luchó mucho al interior, más que en el exterior. Porque si bien era, digamos, propuesta de algunos sectores de mente más abierta, pero yo creo que en todos los sectores hay mucha resistencia, no solamente en la izquierda, igual en la derecha. Pero lo interesante es que hubo, digamos, un cambio en el sentido de que se abrió un espacio para poder introducir dentro de la arena política la temática de la diversidad sexual y de género. Interesante, Belisa. Santiago, desde tu participación política como activista, como persona defensora de los derechos humanos LGBTI, y especial de los hombres trans, ¿qué nos tienes que decir? Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que Gaela dijo y también los cuestionamientos que ha dado. Y en ese sentido, yo creo que hablar no solo es reconocer los privilegios, sino también hacer una redistribución de ellos y una reparación que significa el hecho de sabernos en qué posición estamos, ¿no? Y en sí, qué es lo que he podido experimentar desde el trabajo que he hecho, tanto comunitario como activista. Creo que ha sido el hecho de poder gestar en colectividad un primer encuentro de transmasculinidades, ¿no? Y esto desde una importancia de que debemos tener agendas, de que las personas transmasculinas siguen siendo invisibles hacia una agenda LGTBI o TTI-LBG. ¿Y por qué en este momento le pongo 3 T's a este acrónimo? Porque una es de que existen mujeres trans, y eso es una T. La segunda T es de que somos las transmasculinidades las que también existen, y la tercera T son las personas trans no binarias. Y creo que estas dos poblaciones últimas han estado invisibles y siguen siendo invisibles dentro de al menos hablar sobre política o de participación política, y es muy necesario también hablar de levantamiento de sus agendas, porque son distintas las agendas de mujeres trans que de las transmasculinidades de las personas no binarias. De hecho, sí hay algo en común, que es el tema de la identidad, pero también es hablar de que tenemos diferencias dentro de todas nuestras vivencias en todo el acrónimo en el que existe la población TTI-LBG.
Y en ese sentido, quiero decir de que todavía estamos en esa lucha por la visibilidad de las transmasculinidades y en ese punto poder tener esto que hablo sobre justamente la redistribución de los privilegios, ¿no? Y en ese sentido es poner las plataformas de que no tienen voz, de las personas que sí lo tienen. Si existen personas que sí tienen voz, darle plataforma a las que no lo tienen aún. Y eso es hacer trabajo y redistribución de a partir de quién soy yo y qué poder tengo como figura pública o figura política. Y también desde el sentido de no hablar por nosotros, sino hablar que permitan a una persona trans o que le den la plataforma a una persona trans para que hable de sus propias vivencias, para que hable de sus propias agendas, de sus propias luchas y de las propias realidades que nos afectan, ¿no? Y creo que eso es todavía aún un reto que se presenta en nuestra participación. Como lo dijo Gaela, a nosotros nos transversaliza la pobreza, nos transversaliza el hecho de no poder haber acabado siquiera en un centro educativo universitario. Muchas personas trans se encuentran en esa situación de precariedad y en esa situación de marginalidad. Nos encontramos en un margen que muchas veces no permite que nosotros podamos participar de manera política, porque vemos más la supervivencia que el hecho de estar participando. Entonces eso también es verlo desde ahí, ¿no? Creo que es como actuar desde las limitancias y las oportunidades que tenemos como movimiento y darnos cuenta de que eso tiene que ir a la mano con darle la voz a quienes viven esa experiencia. Yo no puedo hablar por personas lesbianas o gays hablando de lo que es su vivencia. Tampoco ellos pueden hablar de qué es ser una vivencia trans. Y es por ello que es muy importante la visibilidad y la representatividad. La visibilidad de las transmasculinidades aún es un reto. No existen estudios que hablen sobre las transmasculinidades y por ende la incidencia política que se tenga que hacer es casi nula, porque cuando se habla de personas trans muchas veces solamente se rige a mujeres trans. Y no se piensa que existen otras identidades trans que viven también en el margen. Y desde ahí creo que eso es un reto muy, muy, muy fuerte y es por eso que insto a que se pueda dar mucha más plataforma a las personas trans y a que se vea esta problemática desde un tema de reconocer y reparar y redistribuir todos estos espacios que tenemos para poder levantar luchas que, como digo, vienen del margen, pero a la vez también van hacia una búsqueda por terminar con la desigualdad social, no solamente por la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género, sino por las distintas desigualdades que nos atañen socialmente en el Estado peruano. Y en efecto, el tener voz en especial desde la comunidad transmasculina, que a veces se encuentra no tan representada, y sobre todo el poder desde lo no binario, poder expresarse y darle una cara, un discurso, es importantísimo para poder justamente muchas de las personas también puedan entender a qué se está refiriendo. Como final, para poder terminar con las rondas de preguntas, hemos tenido algunas preguntas del público y por favor quisiera, acá tengo, ya me han hecho llegar puntualmente algunas de ellas. Vamos a hacer una pregunta para cada uno de ustedes. Sí, Alberto, la pregunta que tengo para ti es, ¿de qué forma se puede impulsar la Ley de Identidad de Género 790 y no se archive en este Congreso? Es una muy buena pregunta. La estrategia que estamos siguiendo al interior del Congreso es impulsar los debates desde la Comisión de la Mujer y Familia. Como sabemos, la principal comisión dictaminadora en el caso de la Ley de Identidad de Género es la Comisión de Constitución y la segunda comisión dictaminadora es la de Mujer y Familia, desde el año 2016. En el caso de matrimonio igualitario y unión civil, solo se dictaminó para la Comisión de Justicia y Derechos Humanos,
Entonces hemos hecho la gestión hace algunas semanas para que la Comisión de Mujer y Familia pida esos proyectos de ley y sean segunda comisión dictaminadora, y se consiguió. La Comisión de la Mujer lo aprobó con amplia mayoría, lo cual es un buen punto de inicio para estos debates, y estos proyectos deben estar llegando a la comisión pronto. Desde el mes de marzo, ustedes habrán visto la insistencia interna y externa para que se debata sobre todo la ley de identidad de género. He promovido, y algunas de las personas que nos acompañan han participado, reuniones con la presidenta de la Comisión de la Mujer, que es de mi bancada, de la bancada del Partido Morado, Carolina Lizárraga, para que conozca directamente a través de las voces de los colectivos y activistas la realidad y la absoluta urgencia de poder debatir este importante proyecto. La incidencia continúa. De hecho, hace poco hubo una carta que promovimos del despacho junto con varias organizaciones dirigida a la presidenta de la Comisión de la Mujer, y yo espero que en las próximas semanas pueda entrarse a debatir estos dos grandes temas, ¿no? La ley de identidad de género y también un proyecto de matrimonio igualitario o unión civil. Evidentemente, la propuesta nuestra es matrimonio igualitario, pero igual, por un tema de formalidad, se debatirían las dos propuestas en la comisión. Muchas gracias. Gracias Alberto. Esperemos que sí, esperemos que nos dé el tiempo, para poder tener este debate en el Congreso. Susel, me han hecho llegar aquí una pregunta para ti. Así como ahora hay paridad y alternancia, ¿crees que se deba aplicar en un futuro con la comunidad LGTBI? En mi opinión, yo creo que sí, porque representamos un porcentaje muy importante de la población que ha sido marginado durante la historia de la República. Hemos sido denigrados, separados. Imagínate, nuestra participación política es desde el 2006. A la mujer le dieron el voto en 1957. O sea, de todos los grupos vulnerables, nosotros estamos totalmente a la saga. Ya tenemos una cuota indígena en las regiones en donde hay población indígena. Entonces yo creo que es un tema que hay que tratar. Es un tema que hay que tratar porque la paridad y la alternancia son una conquista muy importante de este Congreso. Yo felicito a nuestro congresista de la UNDE porque ha tenido una participación importante en el tema, pero tenemos varias tareas pendientes de la reforma política. Entre otras, por ejemplo, la eliminación del voto preferencial. ¿Por qué? Porque las cúpulas son las que deciden el orden final. A mí me ha pasado, A mí me ha pasado que yo en las internas quedé en el puesto 5 y me pusieron al final, a la hora que la comisión política y me pusieron el puesto 10. Pero me hicieron un favor, porque el 10 lo tiene Pelé, Maradona, Messi. O sea, 10 es quien golea. Entonces, le busqué el tema, pero a lo que voy es a que no es posible que una cúpula pueda revertir el deseo de la voluntad popular de la militancia que ha elegido una prelación en la lista. Y este hecho de la eliminación del voto preferencial también va a garantizar que al interior de las organizaciones políticas para participar en una elección, y estamos a 8 meses de la elección, o sea, las listas tendrán, o sea, las candidaturas presidenciales tendrán que presentarse en diciembre y en enero los candidatos y candidatas al Congreso. Estamos a nada de las elecciones. Entonces, tenemos que trabajar muy duro para conquistar la reforma política integral y que esta
elimine el voto preferencial, de manera que luego de hacer nuestro trabajo como militantes al interior de nuestros partidos, hagamos respetar la voluntad de las elecciones internas. Y ahí adentro, poner en lugares preferentes y hacer un trabajo muy importante de base militante por militante en el distrito electoral donde te van a elegir para que esté presente la comunidad trans, por ejemplo. Como les digo, o sea, en el 2006, Belisa Andía y Hanna Villaizán participaron en el 2006. Entonces, yo creo que la reforma política requiere varios puntos. Gracias, Susel. Gaela, tengo aquí una pregunta y por favor también, ya como estamos casi en el tiempo, ¿se puede hablar de representación LGBT en un sistema centralista donde Lima sigue siendo el Perú? Yo hablaba sobre la necesidad de tener que diversificar los cargos, los procesos, y eso pasa también por construir desde una lógica descentralizada, ¿no? Y eso pasa por tener que construir con, por y para las regiones, ¿no? Y eso pasa también por ejemplo, empezar a cuestionar la paridad, ¿no? La paridad tiene que ser un hecho, lo hemos peleado, seguiremos luchando por la paridad, pero no basta, no es suficiente. La paridad es un mecanismo que nos garantiza un 50% de mujeres en espacio de toma de decisiones, en listas electorales, pero no nos garantiza que todas las mujeres estén representadas ahí, no nos garantiza que estén representadas las mujeres en toda su diversidad. Tenemos que seguir hablando, interpelando este mecanismo para que nos brinde participación de mujeres indígenas, afro, mujeres jóvenes, pero también mujeres LGTBI, ¿no? Y lo otro que creo que es necesario, antes de terminar la intervención, es animarles a hacer política, a construir un partido, a construir organización, a construir dentro del movimiento social, dentro del movimiento de los partidos políticos, porque los partidos políticos no van a cambiar por sí solos, los cambios no caen del cielo, se logran, se luchan, se pelean, y si queremos construir una sociedad con igualdad, tenemos que meternos, porque si no nos metemos, alguien más va a hacer política por nosotros. La revolución será feminista, trans, marica, antirracista, decolonial y diversa, o no será, compañeros, compañeras y compañeros. Que viva la igualdad, tarde o temprano, el amor vencerá. En efecto, Gaela, el amor vencerá. ¿Y será transfeminista o no será? Estimada Belisa, ¿qué hacer para no discriminar a las personas LGTBI en la política? Me preguntan aquí desde el público para ti. La discriminación está en la sociedad, es algo, digamos, muy estructural. Para vencer la discriminación hay que trabajar en muchos estadios, desde la educación. Creo que la educación acá es primordial para educar al nuevo ciudadano y aquel que esté exento de todo tipo de discriminación. Es un largo proceso, pero yo creo que en esto se está avanzando, pero muy, muy lentamente, pero se avanza al fin y al cabo. En la medida de que podamos superar estas taras, vamos a tener una participación amplia y aceptable dentro de la sociedad. Y no solamente se discrimina por cuestión de orientación sexual, por identidad de género, ¿no? Sino por otras tantas, por discapacidad, por etnia, por idioma y tantos más. Entonces, no solamente el hecho, digamos, de lo LGTBI, sino también hay otras esferas de discriminación. Y yo creo que deben superar todas, no solamente, digamos, la discriminación a la comunidad LGBTI. En efecto, ¿no? Esa interseccionalidad y mirar esta cuestión más amplia es importante. Finalmente, Santiago, ¿qué mecanismos de participación se están implementando en las elecciones generales 2021 para la comunidad LGTBIQ que tú hayas podido, digamos, tomar en cuenta, presenciar? Nos colocan desde el público. Yo creo que igual
como que estos espacios son necesarios, estos espacios de formación política. Creo que la mayoría de las acciones o iniciativas que se han presentado para fortalecernos han sido por parte de nosotros mismos, no por parte del Estado. Creo que En Poder es uno de los espacios que está permitiendo esto, pero las organizaciones sociales o las organizaciones de sociedad civil han estado haciendo muchas acciones que el Estado no estaba haciendo en este contexto incluso de pandemia, en el sentido de que habían problemáticas con respecto a quiénes eran familia y quiénes no, quiénes merecían recibir un bono y quiénes no. Entonces, desde ese punto, existen iniciativas que no las está cumpliendo el Estado, sino que las estamos cumpliendo nosotros como acciones de resistencia a morir, o acciones de resistencia a apoyarnos entre todos para no entrar en pobreza o para no entrar en hambre. En ese sentido, creo que hay muchas cosas, muchas iniciativas que todavía le falta al Estado por hacer o por reconocer, porque creo que esto no solamente se debe quedar en, bueno, yo voy a hacer o tengo la intención de hacer una política o llamo a las personas LGTB a hacer política o presentarse en una mesa en los ministerios para que participen, sino que esto tiene que estar vinculado a que exista una real implementación, que exista un presupuesto, que exista todas estas cargas que se le da a una política para que se haga un cambio social. Puede existir la política, puede existir las leyes, todo puede existir y podemos decir, wow, que estamos avanzando en esto, pero mientras que no haya un cambio social, esto no se puede digerir como si dijéramos, sí, ha cambiado algo, sino que las personas tienen que cambiar y esto se tiene que ver o evidenciar en ello, ¿no? No solamente como decir, como logramos una ley, sino que realmente las problemáticas que son la discriminación, el transodio, el homoodio, el lesboodio o el biodio, son cosas que nos atraviesan y que nos dañan y que de cierta forma también vulneran varios de nuestros derechos. Entonces creo que estas iniciativas muchas veces se han hecho desde nosotros mismos y creo que estas iniciativas desde el Estado han sido mínimas, y muy mínimas y casi inexistentes. Y yo creo que existe mucha más como reclamo por hacerle al Estado para que haga acciones y que las haga no solamente como de boca o de papel, sino que éstas se implementen y que sean reales. Eso dice mucho más que simplemente hablar de boca. Así es, y justamente por ese cambio social es que apostamos desde el proyecto Adelante por la Diversidad 2. Y bueno, agradecerles infinitamente a nuestros panelistas, nuestros panelistas, y para poder cerrar el evento con unas palabras de clausura, quisiera invitar a Vincent Regenberg. Él es consejero político y jefe de la sección política, prensa e información de la delegación de la Unión Europea en Perú y que ocupa el cargo ya desde el 2008. Por favor, señor Regenberg, adelante. Desde 2018. Bueno, muchísimas gracias, George. Muchísimas gracias por invitar a la Unión Europea para cerrar este evento tan importante. La Unión Europea en el Perú mantiene un compromiso activo y constante con la defensa y la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ. Hemos financiado una serie de proyectos con la sociedad civil peruana y actualmente financiamos la presente iniciativa que es ejecutada por una coalición de organizaciones por de toda la región. La defensa de derechos tiene como una de sus manifestaciones más esenciales la participación política. Esa participación política tiene especial relevancia en el caso de las personas LGBTIQ. Es a través de la participación política que se visibiliza, que se dicen las cosas por su nombre y que se promueven cambios reales.
La participación política de las personas LGBTIQ encuentran obstáculos, prejuicios y ataques cotidianos. Es por eso que tenemos que insistir y que vamos a seguir insistiendo. Pero para nosotros la participación política no solo es ser congresista o autoridad electa. La reciente misión de observación electoral que la Unión Europea desplegó en Perú en el mes de enero pasado ha formulado una recomendación específica para personas transgénero y transexuales a fin de garantizar el respeto de su dignidad y ejercicio pleno de sus derechos, incluyendo la necesidad de facilitar procesos para cambios de nombre y género en los documentos de identidad. Por eso nos alegramos tanto de la decisión del Poder Judicial de ordenar al RENIEC de implementar un procedimiento que permita que las personas trans o intersex puedan hacer el cambio de nombre, sexo e imagen en sus documentos de identidad y esperamos que no apele la decisión. Y si bien el camino no es fácil, también debemos reconocer que vale la pena, que cada día más voces LGBTIQ son escuchadas, que el camino parece aún muy largo, pero es más corto que hace 10 años atrás, que la política necesita incluir a todas las voces, a todas las comunidades y a todas las colores. Por todo eso, también nos da mucho gusto participar en el lanzamiento de la Escuela de Formación LGBTIQ. Es un esfuerzo que venimos apoyando desde su creación porque creemos que la única manera de lograr renovar la política es incluir a todos, todas y todes. Es además especialmente importante porque lo ejecutamos con el Jurado Nacional de Elecciones de Perú. La activa participación y el involucramiento del Jurado Nacional de Elección es una de las principales fortalezas de esta escuela. Antes de finalizar, quisiera animarles a participar de la escuela Empodera. Necesitamos que ustedes participen en política. Necesitamos a los, a las y a les jóvenes. Necesitamos sus ideas, sus convicciones, su vitalidad y sus demandas. Gracias a los, las y les panelistas y gracias a todos por su participación en este evento. Muchas gracias al continuo compromiso de la delegación de la Unión Europea. En realidad, esto ha significado mucho, como bien se dice, desde los inicios de la Escuela Empodera. Seguidamente, ya para finalizar, quisiera invitar a nuestra colega Lorena Yáñez. Ella es gerente de programas en IVOS América Latina y coordinadora regional del proyecto Adelante con la Diversidad 2. Lorena, por favor. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Es una alegría volverles a ver. Todavía recuerdo la reunión de cierre del proyecto Adelante con la Diversidad 1, le decimos 1 ahora porque ya tenemos la 2, en Lima, precisamente, donde, bueno, Gaela, Santiago estaban ahí, y de alguna manera en ese cierre aprendimos muchísimas cosas del proceso, que hoy las veo reflejadas en las intervenciones de este panel tan exquisito de personas, de activistas, de defensores, y obviamente de todo el equipo de Promsex que en el Perú está por detrás, ¿no? Me alegra mucho también encontrarme de nuevo con algunas personas, bueno, aunque no he visto en las cámaras a Pilar, a quien conocí algunos años en Lima, ¿no? Del Jurado Nacional Electoral, y mientras veía el transcurrir de este seminario, de este webinar, yo decía, algún día tendremos, por ejemplo, en Bolivia, la participación de personas del órgano electoral plurinacional, acompañándonos en estos espacios. Entonces creo que hay ganancias importantes, ¿no?
Entre los compromisos que tuvimos al cerrar el Adelante 1, el 2018, quisiera destacar dos, y uno era intentar hacer un proyecto regional y no multipaís en la próxima oportunidad, y se está dando esta oportunidad ahora porque hemos incluido a Colombia. Por otro lado, era tener un énfasis en poblaciones trans e intersex, que no logramos en el Adelante 1, y la promesa, el compromiso con el financiamiento de la Unión Europea en este caso es, como decía Santiago, TTTI, ¿no? Entonces, encuentro también muchos ecos en sus participaciones, en sus ponencias, en sus demandas, en sus deseos, que están totalmente instalados, ¿no? Una de las cosas que también han cambiado en el contexto en estos años a través del proyecto y del apoyo financiero de la Unión Europea a este proceso, es que esta buena práctica tan bien instalada, tan certeramente diseñada en el Perú, hoy va a ser regional. Es decir, vamos a tener las escuelas de formación Empodera en Bolivia, Colombia y Ecuador a partir de este año. Y un poco encontrando las cosas a las que ustedes tan acertadamente se refieren, porque la verdad es que este es un continuo aprendizaje y qué mejor que tener unos maestros, maestras y maestres como los mismos líderes, lideresas de la comunidad, ¿no? LGBTI. El Empodera está como en un proceso de apertura a la voz en primera persona en los 4 países, que es una de las cosas que me parece fenomenal, para construir y adaptar las guías a contextos diferentes, que siendo diferentes todavía necesitan una mirada regional andina, ¿no? En este caso. Entonces, me parece increíble saber, por ejemplo, porque hemos hecho unos procesos bastante duros de recolección de información, que las diferencias internas que están en el movimiento estarán reflejadas en estos procesos, porque creemos fervientemente en el poder de las personas, pero eso quiere decir también que los privilegios de los que se hablan, las diferencias internas en el movimiento deberían ser un tema totalmente cuestionado, analizado, como remirado amplia y abiertamente para la construcción de liderazgos políticos, ¿no? Entonces creemos que el Empodera va a contribuir fervientemente en eso, tendrá una mirada feminista interseccional, transfeminista, que creo que también es importante, ¿no? IVOS cree plenamente en que vivir libre y dignamente es un valor irrenunciable y creemos que el proyecto y la Escuela Empodera podrán aportar un poquito a esto porque el poder de las personas tendrá que ser reflejado en una sociedad civil, en un tejido social amplio, consultado, donde las primeras voces, porque no es una sola primera voz, tengan espacio y cabida. Haciendo eco también algunos temas que han planteado Gaila y Santiago también, hemos estado en un proceso en los últimos días, en el marco del proyecto, de encontrar estas narrativas peyorativas que se instalan constantemente en nuestras sociedades, que muchas de ellas están cargadas de narrativas que vienen desde movimientos antiderechos, fundamentalistas, que lo que hacen es estimular la discriminación, ¿no? Entonces, entendemos también que la incidencia desde la laicidad para instalar nuevas narrativas está en aquello que de alguna manera Susel, Alberto y todas ustedes lo han mencionado, tener el reconocimiento de las personas LGBTI desde diferentes temas nos contribuirá a tener unas narrativas, unas presencias instaladas, ¿no? Desde otros flancos en esta sociedad civil que tiene imaginarios peyorativos, ¿no? Y que no ha tenido la capacidad o la oportunidad en algunos casos de acceder a información amplia, abierta sobre los temas y de los derechos LGBTI. Me parece importante para cerrar destacar también que
Para esto, estamos convencidos de que una escuela de formación política, de participación política LGBTI como la Escuela Empodera, es totalmente necesaria y esencial, pero que deberíamos tener la responsabilidad instalada, ¿no? Y el compromiso de que eso no es suficiente y que tenemos además que comprometernos a buscar una sociedad más justa, más humana y más abierta, que pueda hacer eco a esta formación para que tenga un espacio real en todos los espectros de la sociedad, en todas las esferas. Quiero agradecerles, y bueno, también estoy recordando ahorita mientras les hablo otros momentos en los que nos hemos encontrado también con Victory Institute en algunas acciones del Adelante 1, en las que ya hemos compartido misiones comunes, ¿no? Y bueno, me alegra encontrarme con ellos también. Un abrazo grande, toda la energía para este proceso que inicia. Agradezco una vez más a la Unión Europea en el Perú, porque tenemos ahora la representación, pero también en Bolivia y en los otros dos países, Ecuador y Colombia, quienes están acompañando este proceso, quienes han depositado su confianza, a PROMSEX por la apertura, por toda la capacidad metodológica y política que nos está transmitiendo en este proceso que estamos iniciando. Y bueno, la certeza de que después de estos momentos tan difíciles con la pandemia, podamos encontrarnos y construir regionalmente este proceso que sin duda es importante, es abierto, es inclusivo, y va a tener y tiene la responsabilidad de hacer una lucha franca, frontal a las desigualdades sociales que estamos enfrentando y que las situaciones que estamos pasando nos muestran situaciones aún mayores en desventaja, ¿no? que las que se han estado percibiendo. Muchísimas gracias y un abrazo sororo, fraterno y TTTI. Gracias, muchas gracias, Lorena. Y bueno, hasta aquí estamos llegando con nuestra transmisión, y más bien quisiera invitar a todos todas quienes nos acompañan hasta ahora a poder activar su cámara, por favor, para la foto final, y recordarles que aún está abierta la convocatoria a Empodera. Pueden ingresar a la página web del Jurado Nacional de Elecciones o a la de PROMSEX, donde encontrarán el formulario de inscripción. Muchas gracias a nuestros colegas del Jurado Nacional de Elecciones, a nuestros colegas del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PROMSEX, a Victory Institute, a Alberto de Belaunde, a Susel Paredes, a Gaela, a Belisa Andía, a Santiago Balbín, por sus historias y por compartir con nosotros su experiencia en la participación política tan necesaria en nuestros días. Asimismo, gracias a la Unión Europea y a IVOS, como siempre. Hasta luego y nos vemos en una próxima oportunidad.